La casa que el ego no quiere visitar. Hemos llegado al final del ciclo. 12 capítulos, 12 territorios de la experiencia humana, 12 maneras en que la carta natal describe quién sos y cómo vivís en el mundo. Y la carta, con una sabiduría que me sigue sorprendiendo después de años de trabajo, guarda lo más profundo para el final. La casa 12. Si hay una casa que genera incomodidad, que produce resistencia, que la gente prefiere no mirar de frente, es esta. Y no es casualidad. La casa 12 rige exactamente lo que el ego más teme, lo que no controla, lo que no ve, lo que no puede nombrar con facilidad. El inconsciente. Las sombras. Los patrones que operan desde adentro sin pedir permiso. Los miedos que no tienen forma clara pero que moldean la vida de maneras que son muy reales. Pero también rige algo que el ego, curiosamente, también teme aunque por razones opuestas, la espiritualidad profunda, la disolución de los límites del yo, la experiencia de ser parte de algo que trasciende completamente la identidad individual. La unión con algo más grande. El silencio que hay debajo de todo el ruido. La casa 12 está regida por Neptuno y por el signo de Piscis. Y esa combinación define perfectamente su naturaleza. Neptuno es el planeta que disuelve, que borra los contornos, que conecta lo que parecía separado, que lleva la conciencia más allá de los límites del yo individual hacia algo más vasto y más difícil de definir. Piscis es el último signo del zodiaco, el que contiene la memoria de todos los signos anteriores, el que sabe que los límites son en parte una ilusión necesaria y en parte una prisión que en algún momento hay que aprender a soltar. La casa 12 es la casa del retiro. No en el sentido de la derrota sino en el sentido del repliegue necesario, del momento en que la vida pide que te apartes del mundo exterior para hacer un trabajo que solo se puede hacer en el silencio interior. Ese retiro puede tomar muchas formas: la meditación, la psicoterapia, el sueño profundo, la enfermedad que obliga a parar, el periodo de soledad que precede a una transformación. Todas son expresiones de la casa 12. Y hay algo que quiero decir desde el principio de este capítulo, antes de entrar en los detalles, porque me parece fundamental para que lo que sigue pueda recibirse bien. La casa 12 no es una casa maldita. No es la casa del sufrimiento inevitable ni del karma pesado ni de los enemigos ocultos, aunque todos esos temas están en ella. Es, en su nivel más profundo, la casa de la gracia. De la posibilidad de trascender los límites del yo separado y tocar algo que es más verdadero, más vasto y más libre que cualquier identidad que hayamos construido a lo largo de las otras 11 casas. Llegar ahí requiere atravesar la oscuridad. Pero la oscuridad no es el destino. Es el camino. Bloque 2. El signo en la cúspide, el tono de tu inconsciente. El signo que aparece en la cúspide de la casa 12 describe el tono de tu mundo inconsciente, la manera en que las sombras operan en tu vida, el estilo con que te relacionás con el retiro, con la espiritualidad y con lo que está más allá de los límites de la conciencia ordinaria. Piscis en casa 12 es la posición más natural porque Piscis rige esta casa de manera nativa. Hay una permeabilidad al mundo invisible que puede ser un don extraordinario o una fuente de confusión permanente, dependiendo de cuánto trabajo interior se haya hecho. Estas personas tienen acceso a dimensiones de la experiencia que otros ni siquiera perciben, pero también pueden tener dificultad para mantenerse ancladas en la realidad concreta. El inconsciente es vasto y accesible, lo que puede producir una riqueza imaginativa notable y también una tendencia a perderse en él. Escorpio en casa 12 pone una intensidad subterránea en el mundo inconsciente que puede ser muy poderosa cuando se trabaja conscientemente. Hay material muy profundo, muy antiguo, muy denso en las capas más oscuras de la psique. Pueden haber miedos intensos que no tienen nombre claro, patrones de control o de poder que operan desde las sombras, una relación con la muerte y la transformación que es constante aunque no siempre visible. Pero también hay una capacidad regenerativa enorme, una resiliencia que viene de haber sobrevivido lo que nadie puede ver. Virgo en casa 12 produce una tensión interesante, el signo del análisis y el orden en la casa de la disolución. Puede haber una mente que intenta racionalizar lo que no tiene explicación racional, una ansiedad inconsciente sobre la imperfección, un perfeccionismo que opera desde las sombras de maneras que son difíciles de reconocer. Pero también hay una capacidad de aplicar discernimiento al trabajo espiritual que puede ser muy valiosa, una disciplina en la práctica interior que no todos los signos en esta posición tienen. Sagitario en casa 12 lleva la búsqueda filosófica al territorio del inconsciente. Puede haber una espiritualidad muy profunda que se vive de manera privada, sin necesidad de exponerla al mundo.
Los sueños pueden tener una calidad profética o filosófica. El miedo inconsciente puede estar relacionado con la restricción, con no poder moverse libremente, con el confinamiento en cualquier sentido. Capricornio en casa 12 puede producir una carga inconsciente relacionada con la responsabilidad, con el fracaso, con no ser suficientemente productivo o valioso. Hay una seriedad en el mundo interior que puede volverse pesada si no se trabaja. Pero también hay una capacidad de estructura y de disciplina en el trabajo interior que, cuando se activa, produce resultados muy sólidos. Géminis en casa 12 lleva la dualidad y la multiplicidad al inconsciente. Puede haber una mente que no para incluso en los momentos de supuesto descanso, una dificultad para silenciar el ruido interno, una tendencia a procesar emocionalmente a través del pensamiento en lugar de permitir que los sentimientos sean lo que son. La meditación puede ser un desafío particular pero también una práctica muy transformadora para estas personas. Bloque 3. El inconsciente y la sombra, lo que vive en las capas más profundas. La casa 12 rige el inconsciente. Y quiero hablar de esto con la seriedad que merece, porque el inconsciente no es una metáfora poética ni una idea filosófica abstracta. Es una realidad psicológica concreta que tiene efectos muy concretos en la vida cotidiana. Jung definió el inconsciente como todo lo que existe en la psique pero que no está disponible para la conciencia ordinaria. Y dentro del inconsciente distinguió varios estratos: el inconsciente personal, que contiene las experiencias reprimidas, los recuerdos olvidados, los aspectos de uno mismo que fueron rechazados por distintas razones. Y el inconsciente colectivo, que es más profundo y más vasto, que contiene los arquetipos, los patrones fundamentales de la experiencia humana que trascienden la historia individual. La casa 12 trabaja con ambos niveles. El inconsciente personal, que es el territorio de la psicoterapia, de los sueños, del trabajo de sombra que implica reconocer las partes de uno mismo que se han negado. Y el inconsciente colectivo, que es el territorio de la espiritualidad, de la experiencia mística, de la conexión con algo que va más allá de la historia individual. Cuando la casa 12 está bloqueada, cuando hay resistencia a ese territorio, el inconsciente no desaparece. Simplemente opera de manera autónoma, sin supervisión, sin ningún grado de conciencia que permita elegir. Y eso produce lo que en astrología se suele describir como los enemigos ocultos de la casa 12, no personas externas que conspiran contra uno, sino los propios patrones inconscientes que sabotean desde adentro. El procrastinador que no puede entender por qué no actúa aunque quiere actuar. La persona que siempre termina en las mismas relaciones aunque conscientemente no quiere eso. El que logra el éxito y lo destruye justo cuando está al alcance. El que cuida a todos y no puede recibir cuidado. Todos esos patrones repetitivos que no tienen explicación racional tienen, frecuentemente, su origen en la casa 12. En material inconsciente que no ha sido visto, nombrado y trabajado. Y aquí es donde la astrología psicológica tiene algo genuinamente valioso para ofrecer, al describir la naturaleza de la casa 12 en la carta de una persona, al mostrar qué planetas viven ahí, qué signo define ese territorio, qué conexiones tiene con otras partes de la carta, se hace visible algo que de otra manera permanecería invisible. No para que todo quede explicado de una vez, porque el inconsciente no funciona así. Sino para que haya un mapa que pueda orientar el trabajo interior. Saturno en casa 12, por ejemplo, puede hablar de una carga inconsciente relacionada con la culpa, con una sensación vaga pero persistente de no merecer, de haber fallado en algo que no está claro. Esa carga puede haber venido de una infancia donde el afecto era condicional o de una familia donde la responsabilidad se vivía como una deuda que nunca se termina de pagar. Y aunque esa historia esté muy lejos en el tiempo, sigue operando en el inconsciente con la misma fuerza que cuando era reciente. Ver eso en la carta no resuelve el problema de manera automática. Pero le da nombre. Y darle nombre es el primer paso para empezar a trabajarlo conscientemente. Bloque 4. Karma y patrones heredados, lo que viene de más lejos que la memoria. La casa 12 rige el karma. Y sé que esta es una palabra que genera reacciones muy distintas en distintas personas, así que quiero usarla con precisión antes de desarrollar el tema. No estoy hablando de karma en el sentido del castigo cósmico, de que lo que te pasa hoy es el pago de algo que hiciste en una vida pasada. Eso puede ser una manera de entenderlo, y hay tradiciones filosóficas que trabajan con esa perspectiva, pero no es la única ni necesariamente la más útil desde la astrología psicológica. El karma que describe la casa 12, en la perspectiva que yo trabajo, es el karma de los patrones. Los patrones de pensamiento,
de emoción y de comportamiento que se repiten de manera casi automática, que parecen venir de más atrás que la propia historia individual, que a veces no tienen explicación en la vida de esa persona pero que tienen mucha coherencia si se los mira en el contexto de la historia familiar de varias generaciones. Ya hablamos de los patrones transgeneracionales en la casa 4, en el contexto de la familia de origen. La casa 12 lleva ese concepto más lejos todavía. Habla de patrones que pueden venir de generaciones que ya no están en la memoria activa de la familia, de herencias psíquicas que se transmiten como si fueran parte del aire que se respira en ese linaje. Cuando trabajo con alguien que tiene una casa 12 muy activa o planetas importantes en ella, especialmente Plutón o Saturno, hay frecuentemente una sensación de carga que esa persona describe como mía pero no solo mía. Como si estuviera cargando con algo que pertenece a más personas que ella sola. Y esa descripción, que viene de la experiencia directa, encaja perfectamente con lo que la astrología describe en esa posición. El trabajo kármico de la casa 12 no es el trabajo de encontrar que hiciste mal en otra vida para poder enmendar el error. Es el trabajo de identificar qué patrones inconscientes estás repitiendo que no te pertenecen exclusivamente, que vienen de una historia más larga que la tuya, y elegir conscientemente ser el lugar donde esos patrones se transforman en lugar de transmitirse. Eso es un trabajo enorme. No se hace de una vez, no se hace en terapia sola ni en astrología sola ni en meditación sola. Pero cuando se empieza, cuando hay una intención genuina de mirar lo que la casa 12 contiene y de trabajar con ello en lugar de ignorarlo, produce transformaciones que van más allá de la vida individual. Transforma el linaje. Transforma lo que se va a transmitir hacia adelante. Y eso, en mi opinión, es uno de los trabajos más importantes que un ser humano puede hacer. Bloque 5, planetas en casa 12, los que habitan la oscuridad. Los planetas en casa 12 son los que viven en el territorio más íntimo y menos visible de la carta natal. No se expresan con la claridad y la inmediatez de los planetas en casa 1 o en casa 10. Operan desde adentro, desde las capas más profundas, y su influencia se siente más en lo que no ocurre, en los patrones repetitivos, en los miedos y en los recursos espirituales, que en comportamientos visibles y directos. El Sol en casa 12 es una de las posiciones más complejas de toda la astrología, porque pone el principio de identidad en el territorio de la disolución. Estas personas tienen una dificultad particular para construir una identidad clara y sostenida en el mundo, hay algo en su naturaleza que se resiste a ser definido, encasillado, fijo. Pueden vivir una parte de su vida en el anonimato o en roles que las hacen invisibles, no por falta de capacidad sino porque algo en ellas prefiere la sombra a la exposición. El trabajo con el Sol en casa 12 es aprender a brillar desde la profundidad, a encontrar una forma de presencia en el mundo que no requiera renunciar a la riqueza del mundo interior. La Luna en casa 12 pone el mundo emocional en las capas más inconscientes y más privadas de la psique. Estas personas sienten muy hondo pero no siempre tienen acceso consciente a sus propias emociones. Pueden sorprenderse a sí mismas con reacciones emocionales intensas que no anticiparon, porque el procesamiento emocional ocurre en un nivel que no siempre está disponible para la mente consciente. Tienen una empatía y una intuición extraordinarias, pero también una vulnerabilidad a absorber las emociones del ambiente que requiere un trabajo consciente de protección y de límites. Mercurio en casa 12 da una mente que trabaja mejor en el silencio, en la reflexión, en la contemplación que en el intercambio rápido y superficial. Puede haber dificultades para comunicar lo que se piensa de manera directa, no porque los pensamientos no estén ahí sino porque viven en capas muy profundas que la expresión verbal no siempre puede alcanzar. La escritura, especialmente la escritura privada, puede ser un canal de procesamiento muy importante para estas personas. Venus en casa 12 produce una vida afectiva que tiene mucho de privado, de no expresado, de amor que se vive en el interior más que en el intercambio visible. Puede haber amores secretos, vínculos que no se pueden mostrar al mundo, una tendencia a amar en silencio. Hay una sensibilidad estética profunda que puede producir arte de una calidad interior notable. El desafío puede ser la dificultad para recibir amor de manera directa y concreta, para dejar que el afecto del otro llegue sin filtrarlo a través de capas de desconfianza o de autoprotección. Marte en casa 12 es una posición que produce mucha energía y mucha frustración al mismo tiempo, porque Marte necesita acción directa y la casa 12 inhibe o dificulta esa directividad. Puede haber una rabia inconsciente que no encuentra canales de expresión adecuados, o una energía que se consume internamente en lugar de moverse hacia afuera. El trabajo con Marte en casa 12 es encontrar formas de acción que sean coherentes con la naturaleza profunda de esta posición, trabajo espiritual, ayuda silenciosa, acción que no necesita reconocimiento.
Júpiter en casa 12 produce una expansión en el territorio del inconsciente y de la espiritualidad que puede ser extraordinariamente rica. Hay una fe profunda, a veces silenciosa, una conexión con algo más grande que puede ser el recurso más poderoso de esa persona aunque no siempre sea visible desde afuera. La generosidad puede expresarse de manera privada, sin necesidad de que sea reconocida. El desafío puede ser la tendencia a la evasión, a la escape en el fantaseo o en la espiritualidad como forma de evitar el contacto con la realidad. Saturno en casa 12, como mencioné antes, puede traer una carga inconsciente pesada, patrones kármicos difíciles, una relación con el retiro y el silencio que está marcada por el miedo más que por la elección. Pero cuando se trabaja, cuando se enfrenta a lo que Saturno tiene para mostrar en este espacio, produce una estructura interior de una solidez y una profundidad que pocas posiciones pueden igualar. El trabajo con Saturno en casa 12 es el trabajo más serio y más transformador que existe. Neptuno en casa 12 es su posición de domicilio, la más naturalmente fluida de todas. Hay una permeabilidad al mundo espiritual, una capacidad de experiencia mística que puede ser genuinamente profunda. El desafío es la dificultad para mantenerse anclado en la realidad concreta, la tendencia a la confusión entre lo espiritual y lo psicológico, entre la apertura genuina y la evasión disfrazada de búsqueda espiritual. Plutón en casa 12 es quizás la posición más intensa de toda la astrología en términos del material inconsciente que contiene. Hay capas de profundidad en la psique que son casi insondables, patrones de poder y de transformación que vienen de muy lejos, una capacidad regenerativa que opera desde las sombras con una fuerza que puede ser aterradora o salvadora dependiendo de si se la reconoce o no. Bloque 6. Espiritualidad, retiro y la práctica interior. La casa 12 rige la espiritualidad. No la espiritualidad social de la casa 9, que busca marcos filosóficos y sistemas de creencia compartidos, sino la espiritualidad más íntima y más silenciosa, la práctica interior que no necesita audiencia, que ocurre en el espacio más privado que existe, que a veces no tiene nombre ni forma y que sin embargo es la experiencia más real que alguien puede tener. Hay una diferencia que me parece crucial entre la religión como institución social y la espiritualidad como experiencia directa. La primera pertenece principalmente a la casa 9. La segunda pertenece a la casa 12. Y muchas personas que no se identifican con ninguna religión tienen, sin embargo, una casa 12 muy activa que habla de una vida interior profundamente espiritual, de una conexión con lo trascendente que se vive en el silencio, en la naturaleza, en los momentos de quietud donde algo se revela sin que se lo haya buscado. La casa 12 también rige los lugares de retiro. Históricamente, los monasterios, los hospitales, las prisiones, los sanatorios. Todos los espacios donde el individuo se aparta temporalmente del mundo ordinario para hacer un trabajo que no puede hacerse en el medio del ruido. Y ese principio, aunque en la vida contemporánea ya no siempre implica lugares físicos específicos, sigue siendo válido. La casa 12 describe la necesidad de retiro, de silencio, de tiempo fuera de la corriente social, que es diferente para cada persona según lo que su carta indique. Una persona con el Sol en casa 12 puede necesitar periodos de retiro mucho más largos y más profundos que alguien con el Sol en casa 11. Una persona con Saturno en casa 12 puede necesitar un tipo de soledad estructurada, una práctica regular, una manera de relacionarse con el silencio que tenga disciplina y forma. Una persona con Neptuno en casa 12 puede encontrar el retiro en el arte, en la música, en la contemplación de la naturaleza, en cualquier experiencia que borre temporalmente los límites del yo individual y abra algo más vasto. Lo que la casa 12 dice, en términos muy concretos, es que cada persona necesita alguna forma de retiro. Alguna práctica que la desconecte de la identidad social, del rol, del hacer constante, y que le permita entrar en contacto con la parte más silenciosa y más verdadera de sí misma. Y la forma de ese retiro, el tiempo que necesita, la profundidad que puede alcanzar, todo eso está descrito en la casa 12. Cuando esa práctica no existe, cuando la vida está completamente orientada hacia afuera y no hay ningún espacio de retiro consciente, la casa 12 cobra ese espacio de otras maneras. La enfermedad que obliga a parar. La crisis que no tiene explicación aparente. El agotamiento que no se resuelve con descanso ordinario. Todas esas experiencias pueden ser expresiones de una casa 12 que no está recibiendo la atención que necesita. Bloque 7, la casa 12 y el eje con la casa 6, la salud como puente entre el cuerpo y el alma. La casa 12 forma un eje con la casa 6, y esa conexión tiene implicaciones muy importantes para la comprensión de la salud de manera integral. Ya hablamos en el capítulo de la casa 6 sobre la dimensión psicosomática de la salud,
sobre la conexión entre los patrones emocionales y los síntomas físicos. La casa 12 añade a esa imagen una dimensión adicional, la del origen espiritual o inconsciente profundo de ciertos estados de salud. La casa 6 es la salud consciente, los hábitos deliberados, los cuidados que se eligen activamente. La casa 12 es lo que opera desde adentro, desde las capas más profundas, y que puede minar la salud de maneras que los enfoques puramente físicos no pueden explicar ni resolver completamente. Neptuno en casa 12, o en aspecto difícil con planetas de la casa 6, puede hablar de condiciones de salud que son difusas, que van y vienen sin causa aparente, que tienen una raíz en la permeabilidad energética y emocional que requiere un tipo de cuidado que va más allá de la medicina convencional. No en lugar de ella, sino además de ella. Saturno en casa 12 puede hablar de una carga psicosomática que se acumula a lo largo del tiempo y que eventualmente necesita un trabajo de liberación consciente, ya sea a través de la psicoterapia, de la práctica espiritual, de la expresión artística o de cualquier forma de contacto genuino con el material inconsciente que está generando esa tensión. El eje casa 6-casa 12, trabajado de manera integral, produce una comprensión de la salud que es verdaderamente holística. Que cuida el cuerpo con hábitos conscientes y al mismo tiempo cuida el alma con prácticas de retiro y de contacto con el mundo interior. Que toma en serio tanto la dieta como los sueños, tanto el ejercicio como la meditación, tanto la medicina como la espiritualidad. Bloque 8, lo oculto, lo invisible y la intuición profunda. Hay una dimensión de la casa 12 que en los textos astrológicos clásicos se describe como lo oculto, y quiero hablar de eso con cuidado porque es un territorio que genera mucha confusión. La casa 12 rige lo que no es visible, lo que no se dice, lo que opera en las capas más profundas de la realidad. Y eso incluye la intuición, la percepción extrasensorial, la capacidad de captar información que no llega a través de los canales ordinarios de los sentidos. No voy a hablar aquí de magia ni de poderes sobrenaturales, porque eso no es necesario para describir lo que la casa 12 ofrece. Lo que sí puedo decir, desde la experiencia de trabajar con cartas natales durante años, es que las personas con una casa 12 muy activa, especialmente con Neptuno, Plutón o la Luna en ella, tienen una capacidad de percepción que va más allá de lo que se puede explicar por los canales ordinarios. Perciben la atmósfera de un espacio antes de que alguien diga nada. Saben cómo está alguien antes de que esa persona lo exprese. Sienten el peso de lo no dicho en una conversación con una precisión que puede ser desconcertante para quienes las rodean. Tienen sueños que contienen información que no tenían de manera consciente. Esa capacidad, cuando se confunde con paranoia o con fantasía, es un problema. Cuando se reconoce y se cultiva con discernimiento, es un recurso extraordinario. La diferencia entre la intuición genuina de la casa 12 y la confusión o la proyección está en el trabajo interior, en el grado en que la persona ha limpiado las capas de su propio inconsciente personal. Porque la intuición profunda solo puede ser confiable cuando el canal a través del cual llega está relativamente libre de interferencias propias. Eso es, en parte, el trabajo de la casa 12, limpiar el canal. No para tener poderes especiales, sino para poder percibir la realidad con más claridad, con menos interferencia del propio ruido interno. Bloque 9, cierre, el círculo que se completa. Llegamos al final. No solo de este capítulo, sino de todo el ciclo. 12 casas, 12 territorios, 12 dimensiones de lo que significa ser un ser humano en este mundo. Y la carta, habiendo recorrido todo ese camino, termina aquí, en la casa 12. En el silencio. En la disolución. En el umbral que existe antes de que todo vuelva a empezar desde el ascendente. Y eso no es accidental. La casa 12 y la casa 1 son adyacentes en la carta natal. Después de la mayor profundidad, del mayor silencio, del mayor contacto con lo que trasciende la identidad individual, viene el renacimiento en la casa 1, un nuevo cuerpo, una nueva presencia, una nueva manera de llegar al mundo. El ciclo se completa y vuelve a comenzar, pero en otro nivel, con otra profundidad, con la riqueza de todo lo que se ha vivido y procesado en el camino. La casa 12 no es el final en el sentido de la muerte del yo. Es el final en el sentido del descanso necesario antes del nuevo comienzo. Es el sueño profundo que hace posible el despertar. Es el invierno que hace posible la primavera. Es el silencio que da sentido a todo lo que viene después. Lo que la casa 12 tiene para ofrecerte, en última instancia, no es información sobre tus miedos o tus patrones inconscientes, aunque eso también está ahí. Lo que tiene para ofrecerte es algo mucho más valioso, la posibilidad de soltar.
De soltar la necesidad de controlar, de definir, de ser siempre el que actúa y el que decide. De descansar en algo más grande que vos mismo. De confiar, aunque sea por un momento, en que hay una inteligencia en el universo que es más vasta que la propia mente y que no requiere de tu esfuerzo constante para seguir operando. Eso es la gracia de la casa 12. No se gana, no se merece, no se logra a través del esfuerzo. Se recibe cuando finalmente se deja de resistir. Este ha sido el capítulo 12, el último de la serie de las 12 casas astrológicas. Ha sido un honor compartir este camino con vos. Espero que algo de lo que vimos en estos 12 capítulos haya puesto palabras a cosas que ya sabías por dentro pero que no habías podido nombrar del todo. Eso es lo que la astrología hace en su mejor versión. No te dice nada que no estuviera ya en vos. Solo te ayuda a verlo con más claridad. Hasta la próxima.